Capítulo 8 del libro Ética para Amador. Tanto gusto. Imagínate que alguien te informa de que tu amigo fulanito o tu amiga sutanita han sido detenidos por conducta inmoral en la vía pública. Puedes estar seguro de que su inmoralidad no ha consistido en saltarse un semáforo en rojo o en haber dicho a alguien una mentira muy gorda en plena calle. Ni tampoco es que hayan sustraído una cartera aprovechando las apreturas urbanas. Lo más probable es que el salido de fulanito se dedicase a palmear con rudo aprecio el trasero de las mejores jamonas que se fueran cruzando en su camino, o que la descocada de sutanita, tras unas cuantas copas, se haya empeñado en mostrar a los viandantes que su autonomía nada tiene que envidiar a la más atrevida modelo. Y si alguna persona de las llamadas respetables, como si el resto de las personas no lo fuesen, te anuncia en tono severo que tal o cual película es inmoral, ya sabes que no se refiere a que aparezcan varios asesinatos en la pantalla o que los personajes ganen dinero por medios poco limpios, sino a, bueno, tú ya sabes a lo que se refiere. Cuando la gente habla de moral y sobre todo de inmoralidad, el 80% de las veces, y seguro que me quedo corto, el sermón trata de algo referente al sexo. Tanto que algunos creen que la moral se dedica ante todo a juzgar lo que la gente hace con sus genitales. El disparate no puede ser mayor y supongo que por poca atención que le hayas dedicado a lo que te vengo diciendo hasta ahora ya no se te ocurrirá compartirlo. En el sexo, de por sí, no hay nada más inmoral que en la comida o en los paseos por el campo. Claro que alguien puede comportarse inmoralmente en el sexo, utilizándolo para hacer daño a otra persona, por ejemplo. Lo mismo que hay quien se come el bocadillo del vecino o aproveche sus paseos para planear atentados terroristas. Y por supuesto, como la relación sexual puede llegar a establecer vínculos muy poderosos y complicaciones afectivas muy delicadas entre la gente, es lógico que se consideren especialmente los miramientos debidos a los semejantes en tales casos. Pero, por lo demás, te digo rotundamente que en lo que hace disfrutar a dos y no daña a ninguno no hay nada de malo. El que de veras está malo es quien cree que hay algo de malo en disfrutar. No solo es que tenemos un cuerpo, como suele decirse casi con resignación, sino que somos un cuerpo, sin cuya satisfacción y bienestar no hay buena vida que valga. El que se avergüenza de las capacidades gozosas de su cuerpo es tan bobo como el que se avergüenza de haberse aprendido la tabla de multiplicar. Desde luego, una de las funciones indudablemente importantes del sexo es la procreación, que te voy a contar a ti, que eres hijo mío. Y es una consecuencia que no puede ser tomada a la ligera, pues impone obligaciones ciertamente éticas. Repasa, si no te acuerdas, lo que te he contado antes sobre la responsabilidad, como reverso inevitable de la libertad. Pero la experiencia sexual no puede limitarse simplemente a la función procreadora. En los seres humanos, los dispositivos naturales para asegurar la perpetuación de la especie tienen siempre otras dimensiones que la biología no parece haber previsto. Se les añaden símbolos y refinamientos, invenciones preciosas de esa libertad sin la que los hombres no seríamos hombres. Es paradójico que sean los que ven algo de malo, o al menos de turbio, en el sexo quienes dicen que dedicarse con demasiado entusiasmo a él animaliza al hombre. La verdad es que son precisamente los animales quienes solo emplean el sexo para procrear, lo mismo que solo utilizan la comida para alimentarse o el ejercicio físico para conservar la salud. Los humanos, en cambio, hemos inventado el erotismo, la gastronomía y el atletismo. El sexo es un mecanismo de reproducción para los hombres, como también para los ciervos y los besugos. Pero en los hombres produce otros muchos afectos, por ejemplo la poesía lírica y la institución matrimonial, que ni los ciervos ni los besugos conocen, no sé si por desgracia o por suerte para ellos. Cuanto más se separa el sexo de la simple procreación, menos animal y más humano resulta. Claro que de ello se derivan consecuencias buenas y malas, como siempre que la libertad está en juego.
pero de ese problema te vengo hablando casi desde la primera página de este rollo. Lo que se agazapa en toda esa obsesión sobre la inmoralidad sexual no es ni más ni menos que uno de los más viejos temores sociales del hombre, el miedo al placer. Y como el placer sexual destaca entre los más intensos y vivos que pueden sentirse, por eso se ve rodeado de tan enfáticos recelos y cautelas. ¿Por qué asusta el placer? Supongo que será porque nos gusta demasiado. A lo largo de los siglos, las sociedades siempre han intentado evitar que sus miembros se aficionasen a darle marcha al cuerpo a todas horas, olvidando el trabajo, la previsión del futuro y la defensa del grupo. La verdad es que uno nunca se siente tan contento y de acuerdo con la vida como cuando goza. Pero si se olvida de todo lo demás, puede no durar mucho vivo. La existencia humana ha sido en toda época y momento un juego peligroso, y eso vale para las primeras tribus que se agruparon junto al fuego hace millares de años, y para quienes hoy tenemos que cruzar la calle cuando vamos a comprar el periódico. El placer nos distrae a veces más de la cuenta, cosa que puede resultarnos fatal. Por eso los placeres se han visto siempre acosados por tabúes y restricciones, cuidadosamente racionados, permitidos solo en ciertas fechas, etc. Se trata de precauciones sociales, que a veces perduran aún cuando ya no hacen falta, para que nadie se distraiga demasiado del peligro de vivir. Por otro lado, están quienes solo disfrutan no dejando de disfrutar. Tienen tanto miedo a que el placer les resulte irresistible, se angustian tanto pensando lo que puede pasar si un día le dan de verdad gusto al cuerpo, que se convierten en calumniadores profesionales de placer, que si el sexo esto, que si la comida y la bebida lo otro, que si el juego lo de más allá, que si basta de risas y fiestas con lo triste que es el mundo, etc. Tú, ni caso. Todo puede llegar a sentar mal o servir para hacer el mal, pero nada es malo solo por el hecho de que te dé gusto hacerlo. A los calumniadores profesionales del placer se les llama puritanos. ¿Sabes quién es puritano? El que asegura que la señal de que algo es bueno consiste en que no nos gusta hacerlo. El que sostiene que siempre tiene más mérito sufrir que gozar, cuando en realidad puede ser más meritorio gozar bien que sufrir mal, y lo peor de todo, el puritano cree que cuando uno vive bien, tiene que pasarlo mal, y cuando uno lo pasa mal es porque está viviendo bien. Por supuesto, los puritanos se consideran la gente más moral del mundo y además guardianes de la moralidad de sus vecinos. No quiero ser exagerado, aunque suelo serlo, pero yo te diría que es más decente y más moral el sinvergüenza corriente que el puritano oficial. Su modelo suele ser la señora de aquel cuento, ¿te acuerdas? Llamó a la policía para protestar de que había unos chicos desnudos bañándose delante de su casa. La policía alejó a los chicos, pero la señora volvió a llamar diciendo que se estaban bañando, desnudos, siempre desnudos, un poco más arriba y que seguía el escándalo. Vuelta a alejarlos la policía y vuelta a protestar la señora. Pero señora, dijo el inspector, si los hemos mandado a más de 1,5 kilómetros de distancia. Y la puritana contestó, virtuosamente indignada, sí, pero con los gemelos todavía sigo viéndoles. Como a mi juicio el puritanismo es la actitud más opuesta que puede darse a la ética, no me oirás ni una palabra contra el placer, ni por supuesto intentaré de ningún modo que te avergüences, aunque sea poquito, por el apetito de disfrutar lo más posible con cuerpo y alma. Incluso estoy dispuesto a repetirte con la mayor convicción el consejo de un viejo maestro francés que mucho te recomiendo, Michel de Montaigne. Hay que retener con todas nuestras uñas y dientes el uso de los placeres de la vida, que los años nos quitan de entre las manos unos después de otros. En esa frase de Montaigne quiero dedicarte 2 cosas.
La primera aparece al final de la recomendación y dice que los años nos van quitando sin cesar posibilidades de gozo, por lo que no es prudente esperar demasiado para decidirse a pasarlo bien. Si tardas mucho en pasarlo bien, terminas por pasar de pasarlo bien. Hay que saber entregarse al saboreo del presente, lo que los romanos y él, un poco lotoso profe poeta del Club de los Poetas Muertos, resumían en el dicho carpe diem. Pero esto no quiere decir que tengas que buscar hoy todos los placeres, sino que debes buscar todos los placeres de hoy. Uno de los méritos más seguros de estropear los goces del presente es empeñarte en que cada momento tenga de todo y que te brinde las satisfacciones más dispares e improbables. No te obsesiones con meter a la fuerza en el instante que vives los placeres que no pegan. Procura más bien encontrarle el guiño placentero a todo lo que hay. Vamos, no dejes que se enfríe el huevo frito por esforzarte a contracorriente en conseguir una hamburguesa, ni te amargues la hamburguesa ya servida por la falta del ketchup. Recuerda que lo placentero no es el huevo, ni la hamburguesa, ni la salsa, sino lo bien que tú sepas disfrutar con lo que te rodea. Lo cual me lleva al principio de la cita de Montaigne, que antes te puse. Cuando habla de aferrarse con uñas y dientes al uso de los placeres de la vida, lo bueno es usar los placeres, es decir, tener siempre cierto control sobre ellos que no les permita revolverse contra el resto de lo que forma tu existencia personal. Recuerda que hace bastantes páginas, con motivo de Esaú y sus lentejas recalentadas, hablamos de la complejidad de la vida y de lo recomendable que es para vivirla bien no simplificarla más de lo debido. El placer es muy agradable, pero tiene una fastidiosa tendencia a lo excluyente. Si te entregas a él con demasiada generosidad, es capaz de irte dejando sin nada con el pretexto de hacértelo pasar bien. Usar los placeres, como dice Montaigne, es no permitir que cualquiera de ellos te borre la posibilidad de todos los otros y que ninguno te esconda por completo el contexto de la vida, nada simple en que cada uno tiene su ocasión. La diferencia entre el uso y el abuso es precisamente esa. Cuando usas un placer, enriqueces tu vida, y no solo el placer, sino que la vida misma te gusta cada vez más. Es señal de que estás abusando el notar que el placer te va empobreciendo la vida y que ya no te interesa la vida, sino solo ese particular placer. O sea que el placer ya no es un ingrediente agradable de la plenitud de la vida, sino un refugio para escapar de la vida, para esconderte de ella y calumniarla mejor. A veces decimos eso de me muero de gusto. Mientras se trate de lenguaje figurado, no hay nada que objetar, porque uno de los efectos benéficos del placer muy intenso es disolver todas esas amarguras de rutina, miedo y trivialidad que llevamos puestas, y que a menudo nos amargan más de lo que nos protegen. Al perder esas corazas parecemos morir respecto a lo que habitualmente somos, pero para renacer luego más fuertes y animosos. Por eso los franceses, especialistas delicados en esos temas, llaman al orgasmo la petite mort, la muertecita. Se trata de una muerte para vivir más y mejor, que nos hace más sensibles, más dulce o fieramente apasionados. Sin embargo, en otros casos, el gusto que obtenemos amenaza con matarnos en el sentido más literal e irremediable de la palabra. O mata nuestra salud y nuestro cuerpo, o nos embrutece matando nuestra humanidad, nuestros miramientos para los demás y para con el resto de lo que constituye nuestra vida. No voy a negarte que haya ciertos placeres por los que pueda merecer la pena jugarse la vida. El instinto de conservación a toda costa está muy bien, pero no es más que eso, un instinto. Y los humanos vivimos un poco más allá de los instintos, o si no, la cosa tiene poca gracia. Desde el punto de vista del médico o del acojonado profesional, ciertos placeres nos hacen daño,
y suponen un peligro, aunque para quienes tenemos una perspectiva menos clínica sigan siendo muy respetables y considerables. Sin embargo, permíteme que desconfíe de todos los placeres cuyo principal encanto parezca ser el daño y el peligro que proporcionan. Una cosa es que te mueres del gusto y otra bastante distinta que el gusto consista en morirse, o al menos en ponerse a morir. Cuando un placer te mata o está siempre para darte gusto a punto de matarte o va matando en ti lo que hay en tu vida hay de humano, lo que hace tu existencia ricamente compleja y te permite ponerte en el lugar de los otros, es un castigo disfrazado de placer, una vil trampa de nuestra enemiga, la muerte. La ética consiste en apostar a favor de que la vida vale la pena, ya que hasta las penas de la vida valen la pena. Y valen la pena porque es a través de ellas como podemos alcanzar los placeres de la vida, siempre contiguos. Es el destino a los dolores. De modo que si me vas a elegir obligadamente entre las penas de la vida y los placeres de la muerte, elijo sin dudar las primeras. Precisamente porque lo que me gusta es disfrutar y no parecer. No quiero placeres que me permitan huir de la vida, sino quiero que me la hagan más intensamente grata. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuál es la mayor gratificación que puede darnos algo en la vida? ¿Cuál es la recompensa más alta que podamos obtener de un esfuerzo, una caricia, una palabra, una música, un conocimiento, una máquina, o de montañas de dinero, del prestigio, de la gloria, del poder, del amor, de la ética o de lo que se te ocurra? Te advierto que la respuesta es tan sencilla que corre el riesgo de decepcionarte. Lo máximo que podemos obtener, sea de lo que sea, es alegría. Todo cuanto lleva a la alegría tiene justificación, al menos desde un punto de vista, aunque no sea absoluto. Y todo lo que nos aleja sin remedio de la alegría es un camino equivocado. ¿Qué es la alegría? Un sí espontáneo a la vida que nos brota de dentro, a veces cuando menos lo esperamos. Un sí a lo que somos, o mejor, a lo que sentimos ser. Quien tiene alegría ya ha recibido el premio máximo y no echa de menos nada. Quien no tiene alegría, por sabio, guapo, sano, rico, poderoso, santo, etcétera, que sea, es un miserable que carece de lo más importante. Pues bien, escucha. El placer es estupendo y deseable cuando sabemos ponerlo al servicio de la alegría, pero no cuando la enturbia o la compromete. El límite negativo del placer no es el dolor, ni siquiera la muerte, sino la alegría. En cuanto empezamos a perderla por determinado deleite, seguro que estamos disfrutando con lo que no nos conviene. Y es que la alegría, no sé si vas a entenderme aunque no logro explicarme mejor, es una experiencia que abarca placer y dolor, muerte y vida. Es la experiencia que definitivamente acepta el placer y el dolor, la muerte y la vida. El arte de poner el placer al servicio de la alegría, es decir, a la virtud que sabe no ir a caer del gusto en el disgusto, se le suele llamar desde tiempos antiguos templanza. Se trata de una habilidad fundamental del hombre libre, pero hoy no está muy de moda. Se le quiere sustituir por la abstinencia radical o por la prohibición policíaca. Antes que intentar usar bien algo de lo que se puede usar mal, es decir, abusar, los que han nacido para robots prefieren renunciar por complejo a ello y, si es posible, que se lo prohíban desde fuera, para que así su voluntad tenga que hacer menos ejercicio. Desconfían de todo lo que les gusta, o aún peor, creen que les gusta todo aquello de lo que desconfían. Que no me dejen entrar en un bingo, porque me lo jugaré todo. Que no me consientan probar un porro, porque me convertiré en un esclavo babeante de la droga, etc. Son como esta gente que compra una máquina que les da masajes en la barriga para no tener que hacer flexiones con su propio esfuerzo. Y claro, cuanto más se privan a la fuerza de las cosas, más locamente les apetece, más se entregan a ellas con mala
con mala conciencia, dominados por el más triste de todos los placeres, el placer de sentirse culpables. Desengáñate. Cuando a uno le gusta sentirse culpable, cuando uno cree que un placer es más placer auténtico si resulta en cierto modo criminal, lo que se está pidiendo a gritos es castigo. El mundo está lleno de supuestos rebeldes, que lo único que desean en el fondo es que les castiguen por ser libres, que algún poder superior de este mundo o de otro les impida quedarse a solas con sus tentaciones. En cambio, la templanza es amistad inteligente con lo que nos hace disfrutar. A quien te diga que los placeres son egoístas porque siempre hay alguien sufriendo mientras tú gozas, le respondes que es bueno ayudar al otro en lo posible a dejar de sufrir, pero que es malsano sentir remordimientos por no estar en ese momento sufriendo también o por estar disfrutando como el otro quisiera poder disfrutar. Comprender el sufrimiento de quien padece e intenta remediarlo no supone más que interés porque el otro pueda gozar también, no vergüenza porque tú estás gozando. Solo alguien con muchas ganas de amargarse la vida y amargársela a los demás puede llegar a creer que siempre se goza contra alguien, y a quien veas que considera sucios y animales todos los placeres que no comparte o que no se atreve a permitirse, te doy permiso para que le tengas por sucio y por bastante animal. Pero yo creo que esta cuestión ha quedado ya suficientemente clara, ¿no?